pero realmente a día de hoy, simplemente para saber cuándo sale, para hacer de crepuscular, ya no hace falta una estación meteorológica, ya el propio sistema sabe con las coordenadas reales cuándo sale y se pone el sol. Por lo tanto, las coordenadas son importantes que el integrador las ponga en el programa, en el software de gestión, pero si el integrador no lo ha puesto o las ha puesto mal, el propio cliente las puede poner en la aplicación, ¿vale? El administrador puede crear un botón para la conexión con IFTTT, también puedo crear, lo mismo que hemos dicho, el botón de Hue, pues también puedo crear un botón para hacer mis propios, digamos, inventos con el IFTTT. Y se admiten cámaras con autentificación Digest, que es un tipo de evolución en el protocolo de las cámaras IP. Antiguamente no éramos compatibles y ahora sí. Y las funciones de audio ahora se pueden asignar a los temporizadores. Antiguamente no teníamos en el botoncito de audio, no teníamos disponible el reloj de temporización. Bueno, tampoco no es que sea muy útil, pero bueno, pues ahora podrías poder que a las 7 de la mañana pues, se encienda la música del baño, por ejemplo, ¿vale? Y hemos evolucionado también con la compatibilidad de los sistemas Sonos S1 y S2 con una serie de evoluciones que eran necesarias. ¿Vale? Aquí simplemente explicamos que con Gira tenemos una integración total, tanto la pantalla como el sistema de sonido, como el tema de cámaras, como la aplicación de móvil, como el vídeo portero, seguridad y comando de voz, ¿vale? Todo lo que es tecnología del hogar lo podemos integrar en el mismo sistema. Y aquí vamos a ver cómo podemos conectar físicamente el equipo. Tenemos la opción de conectarlo con una fuente anexa, como en este caso, porque el sistema, el servidor se puede alimentar o a 24 voltios o a 30 voltios. Por lo tanto, en este caso estamos alimentándolo a 24 voltios con una fuente independiente de KNX. O tenemos la opción de alimentarlo a 30 voltios con la misma fuente de KNX. Ojo con esta alimentación porque ya no son los 10 miliamperios que tenemos en la cabeza de los cálculos de equipos, ¿vale? Nosotros más o menos generalmente lo que hacemos es contar equipos de KNX, contamos 10 miliamperios por cabeza y sacamos más o menos la fuente que necesitamos, ¿vale? Tened en cuenta que evidentemente el conector rojo-negro van a ser esos 10 miliamperios, pero la alimentación anexa, aquí estáis viendo los 135 miliamperios que sumamos al consumo global de la fuente, ¿vale? En el caso de la S1 es menos, en el caso de la S1 son 66 miliamperios, pero en el caso del servidor el consumo es considerable en función de un poco de la fuente que pongamos, ¿vale? Y aquí vamos a entrar en el tema del ETS. Ya veréis que prácticamente el X1, si no entramos en el ETS y lo programamos, también funciona, ¿vale? Lo que pasa es que evidentemente nuestro consejo siempre es entrar en el ETS, poner el X1 en el ETS en la topología que le corresponda y pasar la dirección física, ¿vale? Simplemente pasando la dirección física y la IP que tenga es suficiente, porque ahora veremos que no tenemos que hacer nada más. Pero ese paso sí que recomendamos que lo hagáis, aunque funcionaría sin hacerlo, ¿vale? Vamos a entrar un momento en el ETS. Vamos a poner un... Creo que soy de los pocos en el mundo que utiliza la orientación vertical. ¿Qué es? Yo porque ha salido así, pero muchas veces también la utilizo porque realmente yo creo que es más cómodo. O sea, eres raro, pero eres listo. No sé, es que como a mí cuando me enseñaron en su día, me enseñaron con la vertical. Estás acostumbrado, ¿no? Me he acostumbrado y aquí todo, en la oficina, todos están con la orientación así. Para disfrutar, que es la que sale por defecto, ¿no? Exacto, todo el mundo está aquí con esa orientación, pero yo lo veo raro a la hora de arrastrar de direcciones de grupo o es más cómodo la vertical, yo creo. Yo lo veo que la vertical es más cómodo, ¿no? Me da a mí, ojo. Sí, pero porque la horizontal se te queda corto enseguida, claro. Digamos, pero luego sí es cierto que para hacer los cambios en los parámetros
en la vertical no se te salen todos los textos. Ya tienes que estar moviendo ventanas y un poco más coñazo. No hay nada perfecto en la vida, Antonio. Vale, estamos aquí en el X1 y aquí lo único que tenemos es la dirección física, ¿vale? Que podemos poner la que queramos, la que toque a la topología que estamos haciendo, y la dirección IP. En este caso sí que, podemos ponerle DHCP y que el router le asigne una dirección siempre la misma. Pero lo habitual será que le pongamos una IP estática porque el X1 sí que tiene que tener una IP fija en el sentido de que tanto el móvil cuando esté en local como las G1 tienen que apuntar a una IP, a la IP del X1. Por lo tanto, él siempre va a tener que estar en una IP fija. Por lo tanto, generalmente, por lo que tendremos que poner una IP fija y la dirección aquí y la imagen de su red y, ¿vale? Todos los datos correspondientes a lo que toque en ese momento, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer es la IP, la dirección física y volcar. ¿Por qué? Porque aquí, aunque tengamos más parámetros, realmente en la mayoría de los casos no lo vamos a utilizar, ¿vale? Por ejemplo, aquí podemos hacer que la X1 coja el tiempo de KNX, coja la hora de KNX o que la entregue a KNX, ¿vale? Lo habitual es que si algo tiene que hacer el X1 es entregarla, porque generalmente, como el X1 va a tener internet, va a coger la hora de internet y no necesita hora de nadie. Pero bueno, imaginaos que en un caso concreto, pues es una situación donde la hora no tiene KNX y cogemos la hora no tiene internet y cogemos la hora de KNX porque viene de un sistema GPS de no sé qué, ¿vale? Tenemos las dos opciones. Podemos mostrar el dato de reinicio para que nosotros podamos reiniciar la X1 desde KNX. Ya te digo que es algo también más raro porque desde el GPA también se puede hacer o desde el propio equipo. O mostrar los estados de KNX o mostrar funciones avanzadas, ¿vale? Además de esto, las funciones avanzadas, realmente, si lo veis aquí, aparecen una serie de variables de diferentes tipos. Simplemente es cuando nosotros tengamos una topología compleja, donde el X1 esté puesto en una parte de la topología y tengamos los IP router o acopladores de línea con los filtros activados y necesitamos que los filtros estén bien configurados, en lugar de utilizar un dummy donde le diremos las direcciones de grupo que el X1 utiliza, aquí lo que te hacen es proponerte estas variables para que en lugar de utilizar el dummy pongas las variables aquí, ¿vale? Entonces, en esos casos un poco más complejos, de instalaciones un poco más complejas, donde utilicemos los filtros reales de los acopladores, hará falta esta solución para que los filtros estén bien configurados y toda la información pase donde tenga que pasar. Oye, ¿tú sabes qué broma le hago yo a la gente que pasa por la oficina, a lo mejor que representa a algún fabricante de KNX y tal? Para yo saber si saben o no saben, le digo que me dé el precio de una caja de dummies. Una caja de dummies. Cuando el tío se lo apunta en la agenda, en la libreta, dice, bueno, lo preguntaré. Digo, lo preguntaré, pues, tú eres comercial, tú eres muy buen comercial, ¿no? Digo, mal asunto ya mal asunto. Eso es bastante significativo, sí. Bueno, pues de vez en cuando tenemos que utilizar los dummies, no siempre, pero bueno, en instalaciones un poco más complejas hay que utilizar esa solución. Luego tenemos la opción de acceder a los temporizadores que hemos creado en el GPA, en el software, o a los escenarios. No va a ser habitual que esto lo tengamos que hacer porque toda la gestión la vamos a hacer desde el GPA. Pero sí que es verdad que aquí tendríamos la posibilidad de hacerlo directamente sobre el equipo dentro del ETS. Por lo tanto, como hemos dicho, generalmente lo único que vamos a tener que hacer si queremos hacer las cosas bien, es poner la dirección física y la dirección IP. La dirección IP es importante también ponerle la buena, porque alguna vez ha pasado. En el GPA le puedes poner la IP, ¿vale? Pero si en el GPA tienes una IP diferente a la que tienes aquí,
Por lo que sea le pasas el ETS porque ha tenido un problema, no sé qué, cambia el EP. Por lo tanto, es importante que lo tengamos todo bien. Ya está, no tenemos nada más que hacer aquí en el ETS, ¿vale? Okay. Por lo tanto, vamos a volver a la presentación que estábamos haciendo. Decir, y corrígeme si me equivoco, cuando mencionas GPA son las iniciales de Jira Project Assistant. Sí. Es el software que tenemos para configurar esto. Sí, perdonad, no lo he explicado. Yo a veces hablo como si todo el mundo supiese lo que es el GPA. Es el software donde programamos tanto el servidor X1 como el módulo lógicas L1, como diferentes equipos de Jira. Es un software propio de Jira. Para hacer el proyecto. Es decir, que para que la gente sepa, nosotros tenemos que insertar dispositivo en el ETS, como bien tú has dicho, para que cuente como aparato, para que esté dentro de la topología, pero nosotros no vamos a parametrizar ETS para que aparezca el proyecto. Eso lo vamos a hacer en otro software aparte, que sus iniciales es GPA, es Jira Project Assistant, que es con el que haremos nosotros el proyecto y después se lo volcaremos dentro del dispositivo. Eso es. Gracias, Antonio. La idea de Jira en futuro más o menos cercano es que todos los equipos de Jira se puedan programar desde el GPA, ¿vale? Okay. Ya tenemos bastantes equipos dentro del GPA, pero un poco la línea de trabajo que tiene Jira es que todo, tanto el home server, por ejemplo, que tiene otro software, como todos los equipos que relacionados con Jira se programen dentro del mismo software, ¿vale? Pero te voy a preguntar, ¿ese motivo, esa razón puede estar relacionada porque en un futuro ese software nos dará la posibilidad de, por ejemplo, cuando programas un actuador convencional, tú puedas hacer una simulación? Te explico por qué te digo esto. Hay software de fabricantes que tienen un software específico. Si tú puedes programar un actuador con ETS, pero ese software específico lo que te permite es que tú puedas simular esas funciones, que no tienes que estar con el monitor de bus, mandando la dirección de grupo, forzando, no sé qué, no sé cuánto, para saber si el canal se abre, se cierra. Eso quiera o no quiera, hacerlo con ETS es un tiempo que, bueno, que no es un tiempo muy largo, pero que cuando tiene una instalación de cierta envergadura para probar cosas es un tal. Entonces, hay algunos software... No sé si van a ir por ahí los tiros. Yo sí que sé que quieren incluso programar elementos de KNX, un actuador de persianas, en el propio GPA. O sea, no, evidentemente el actuador entonces tiene toda la pinta, tío. Se podrá programar desde el ETS, pero también se podrá utilizar el GPA para hacer una programación completa sin necesidad de utilizar el ETS. Pues estoy convencido. El camino. Estoy convencido que tendréis algún tipo de herramienta donde tú le digas con los iconos de mover lamas, de subir y bajar, sin tener que abrir el monitor de bus, buscar la dirección de grupo, no sé qué. Sí, seguro. Posiblemente vayan por ahí los tiros, ¿vale? Es un poco la idea de futuro. No sabemos nadie cuándo llegará, pero bueno, irá por ahí el tema. Cosas curiosas, digamos, dentro de los equipos KNX IP, eso es más o menos habitual, por lo menos en nuestro caso. Siempre tienen una dirección, digamos, principal y añaden cuatro direcciones más al ETS. Las cuatro direcciones que tengan disponibles. O sea, si no tienen las correlativas, pues se ponen en las siguientes que tengan libres. Esas direcciones las utiliza para cuando él habla al bus, ¿vale? Entonces es importante que le pongamos nombre también a esas direcciones. Por ejemplo, aquí pone Jira X1, que es el que te aparece por defecto, y aquí generalmente no tiene un nombre, digamos, entendible. Es bueno aquí le pongamos también X1, que cuando te hable ella por estas direcciones en el monitor de grupos, para que sepas que es la X1, ¿vale? Pero ¿cuál va a utilizar? De las 5 que va a ocupar, que él al azar puede, para unas cosas utiliza uno y para otras cosas utiliza otro. Exactamente. Esas cuatro direcciones las utiliza, no sé con qué criterio, pero puede utilizar cualquiera de ellas para hablar ella en el curso, ¿vale? Ok. Perfecto. Y esto en principio
simplemente para poder comunicarnos con ETS, bien con USB o bien con el IP interface de la propia X1, ¿vale? No tiene más. ¿Vale? Y luego vamos a pasar ya a la parte que realmente nos importa, que es el uso del GPA, el Jira Project Assistant, que es donde realmente vamos a crear el proyecto. ¿Vale? Vamos a conectarnos con el GPA, con el software. El GPA, el software, lo tenemos en la página de Jira de descarga gratuita, ¿es así? Correcto. Vale. En nuestra página de descarga lo podemos descargar. Sí, vale, una vez que lo instalemos, ¿nos va a pedir algún tipo de licencia o número o algo que nos deis vosotros o directamente arranca? Directamente te lo puedes descargar, ¿vale? Siempre vale. La última versión disponible y directamente os lo podéis descargar, ¿vale? Aquí nos vamos a poner... Otra pregunta, yo te voy lanzando preguntas, perdona que sí, claro, Antonio. Pesado. En el caso de que me descargue una versión, por ejemplo, la 4.7 y yo tenga en el X1 la 4.4, pues la modificación que yo haga, por ejemplo, espérate que te explico. Tú imagínate que yo hago un proyecto en su día y tengo la versión 4.4. Ese proyecto se queda ahí a lo largo del tiempo. Y ahora me llama el cliente y me dice que tengo que hacer una ampliación. Entonces yo he borrado el programa de Jira, me lo vuelvo a descargar, copio, cargo el proyecto inicial en una 4.7 y ahora después de hacer el cambio se lo vuelco desde la 4.7, se lo vuelco al X1. ¿Hay algún tipo de incompatibilidad? ¿O tengo que previamente hacer algo? Claro, él siempre te va a pedir que coincida el firmware con el software, ¿vale? Entonces lo único que te va a pedir es que actualices el firmware para que tú puedas pasarle el programa con un software más avanzado. ¿Vale? Simplemente, mira, vamos a cancelar, ¿vale? Simplemente... Esto precisamente es una de las preguntas que nos ha llegado por mail. Sí, pues mira, aquí en el Jira Project Assistant, ¿vale? Mantenimiento y actualización. Lo que nos va a pedir es que nos va a proponer que el X1 nos dice el firmware que tiene instalado en ese momento. Si tuviese uno nuevo, por ejemplo, ves, en la G1 me está diciendo que tengo un firmware nuevo que tendría que actualizar. Aquí en el X1 me propondría un firmware nuevo y lo que me estaría diciendo es que me saldría un mensaje de decir no coinciden las versiones de firmware. ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer primero es actualizar el firmware en esta página, que me va a pedir la contraseña del GPA, ¿vale? que viene en la pegatina del equipo. Me va a pedir la contraseña y simplemente actualizo el firmware. Y a partir de que actualizo el firmware, ya le puedo pasar el software con la versión nueva. Vale, el hecho de que me actualice el firmware no implica que lo que tenga cargado, se no cambia la programación. Vale, y otra cosa, mientras que se está actualizando el firmware, tendría que avisar al cliente y decirle, oye, va a haber unos minutos, unos tal, donde quizá no debas de tocar nada. O más que nada para avisarlo de que no le va a funcionar bien. Vale. Sí. Perfecto. Okay. Vale, eso sí que tendríamos que hacerlo. Vale, entonces vamos a abrir nuevo proyecto, le ponemos X. Desde el Jira Project Assistant vamos a tener todos los proyectos de todos los X1 que nosotros vayamos adquiriendo. Y tendremos un panel de administrador donde veremos pues todos los proyectos relacionados con todos los X1. Que es un poco el panel que hemos visto antes donde me ha enseñado lo del firmware. Eso es. En la opción de mantenimiento, ahí aparecen todos los equipos de Jira IP. ¿Vale? Todos los equipos IP que sean de Jira aparecen en esa lista. ¿Vale? Okay. Bien, entonces ya tenemos el programa nuevo donde le vamos a tener que decir qué es lo que realmente tenemos en el sistema, en el proyecto. ¿Vale? Evidentemente tenemos sistema KNX, vamos a tener una visualización en la aplicación del móvil, relojes temporizados y escenarios y vamos a utilizar lógicas, seguramente que sí. Si tenemos sistema de intercomunicación, eso sería en el caso de que tuviésemos un sistema de videoportero de Jira y además tuviésemos el IP interface de videoportero. No lo confundamos con el IP Gateway. El IP Gateway es el que necesitamos para convertir un sistema cableado de videoportero en IP, ¿vale?
que en el caso que tengamos el videoportero comunicado con la G1 vamos a necesitarlo. Y además hay otro equipo que es el IP Interface, que es el que nos permite interaccionar con según qué características del videoportero y el GPA, ¿vale? Sería, si tuviésemos ese equipo, el IP Interface, podríamos decirle que tenemos sistema de videoportero. Entonces, a partir de ese momento, por ejemplo, el sistema, tendríamos un dato interno dentro del GPA que nos diría que ha habido una llamada del videoportero. O, por ejemplo, podríamos directamente, sin tocar nada físicamente en el videoportero, desde un dato interno, abrir la puerta del videoportero, ¿vale? Hay una serie de interacciones que podríamos tener directamente en el sistema. Y luego el sistema de seguridad de gira, que bueno, en España no está disponible, pero en Alemania en una alarma propia de gira que podíamos también integrar en el GPA. En España ya os digo que no está a la venta. ¿Vale? Y luego el tema de acceso remoto, que generalmente siempre lo vamos a tener, ya sea con S1 o con LinkedIn, ¿vale? Por lo tanto, en cualquiera de los dos casos, generalmente todos los clientes te van a pedir que quieren utilizar la aplicación desde fuera de casa. Una vez que creamos el volumen del proyecto, ya nos aparecen las diferentes funciones que vamos a poder parametrizar. ¿Vale? Dentro de ajustes del proyecto, tenemos lo que hemos dicho antes de el dato de GPS, que es importante para el tema de las temporizaciones. La administración de firmware, ¿vale? Aquí podemos jugar con versiones de firmware antiguas, en el sentido de que imagínate que lo que yo te he propuesto como el ideal, de que lo ideal es tenerlo todo en el último firmware para poder sincronizar el 4.7 con un X1 antiguo. Imagínate que el cliente o el integrador decide no actualizar el firmware porque, por lo que sea, ¿no? Porque no quiere complicarse la vida o lo que sea. En esta pantalla yo puedo jugar con las versiones de firmware antiguas. Es decir, yo le puedo decir al GPA que en lugar de trabajar con la última versión, que es lo habitual, le voy a decir que ese X1 está en la 2.1.84. Por lo tanto, de esa manera ya no tendría que ser compatible. Exacto. Eso es. ¿Vale? Entonces yo ya le estoy diciendo en qué versión estoy trabajando. Vuelvo a repetir que mi consejo siempre es trabajar en la última versión, pero hay una solución para no hacerlo. ¿Vale? Okay. Protocolo de modificaciones, simplemente que aparece un listado de todo lo que hemos ido haciendo. ¿Vale? Y dato de cliente es, pues si queremos poner los datos del cliente final, que nos ha contratado. Bueno, eso está bien para tener luego la ficha de nuestro cliente, porque si vamos a utilizar el GPA para tener una administración de proyectos, pues lo suyo es, porque con el paso del tiempo los clientes van pasando y tener pues, el teléfono de contacto, el correo, el tal y cual. Siempre parece bien tener una ficha de cliente. Eso es. Además, a nivel de documentación, ya que estamos hablando de eso, ahí podemos poner la ficha del cliente y luego aquí tenemos la capacidad de generar de una forma muy sencilla la documentación final cuando tengamos acabado el proyecto de todas las programaciones que hemos hecho, todas las programaciones, temporizaciones, los escenarios, los usuarios con sus contraseñas, accesos remotos, todo, ¿vale? Para podérselo entregar en papel o en PDF al cliente. Una pregunta. Yo aunque estoy dentro de lo que es el GPA, es decir, el software de Jira, ¿yo dónde estoy trabajando? ¿En mi ordenador o en la nube? En tu ordenador. En mi ordenador. No hay forma de hacer copia, de yo poder acceder desde otro ordenador a esto. Bueno, cuando guardas esta programación, o sea, tú no hace falta, o sea, esto es como el ETS, ¿vale? Va grabando sobre la marcha, ¿vale? Yo me refería, Esteban, a que no sé si el propio software tiene la administración en un cloud de mis proyectos, de tal forma de que si yo hago un viaje y me conecto a un ordenador, pues simplemente en ese ordenador me descargo el GPA, pongo mi usuario, mi contraseña y accedo a mi panel de control. No, en este caso no sería así. En este caso, para hacer eso, para compartir, digamos, el proyecto y evolucionarlo con otro compañero o lo que sea, tendrías que exportar. Exportar el proyecto y mandárselo al compañero que tenga también instalado el GPA. Okay. Sí, porque la programación se queda
se guarda automáticamente. O sea, esto te digo que es como el ETS, que yo si ahora mismo cierro, se queda como estaba, pero siempre dentro de mi ordenador. No lo comparte con el cloud. ¿Vale? Okay. Cuando dices exportar el proyecto, exportas toda la información, como por ejemplo Todo. también los datos de la etiqueta del cliente y tal, ¿no? Todo. Ya te digo, aquí ves, te da la opción de con contraseñas o sin contraseñas. Ok. ¿Vale? O sea que si lo exporto sin contraseñas, aquí en administración de usuarios, ¿vale? Aquí en la contraseña, que aparecería una contraseña, ya no aparecería. Aparecería en blanco para que tú le pusieras lo que tú quisieras, si sabes la contraseña. Si no sabes la contraseña, lo que te ha pasado el programa te la tiene que decir. ¿Vale? Simplemente para compartir el proyecto, para dejarlo, por ejemplo, en una carpeta compartida, pero que luego realmente solamente lo pueda utilizar el que yo quiera. O sea, yo lo dejo guardado en una carpeta, digamos, de la empresa, pero al que lo quiera utilizar, yo en mi ordenador personal tengo la contraseña y cuando lo quieras utilizar te la digo. ¿Vale? Sería una situación de ese tipo. ¿Vale? Bueno, ya que estamos aquí en la pantalla de usuarios, aquí es donde nos vamos a crear, propietario viene por defecto, instalador viene por defecto y generalmente nos vamos a crear todos los usuarios que necesitemos. Pues generalmente un usuario para aplicación y otro usuario, o sea, y tantos usuarios como pantallas tengamos. Eso es lo habitual, pero no hay un límite de usuarios. A ver si... A ver, has mencionado tanto usuarios como pantallas tengamos, haciendo referencia a que cada usuario va a actuar sobre una pantalla determinada, física. No una pantalla de página, sino una pantalla, un dispositivo. Una pantalla física, correcto. Física. Entendiendo que vamos a querer que esas pantallas tengan... su usuario independiente. Por ejemplo, un edificio de oficinas que en cada despacho hay una pantalla y cada persona de ese despacho tiene su propia pantalla. Correcto. Si nosotros queremos que las pantallas tengan todo lo mismo, podemos poner el mismo usuario en todas, no hay ningún tipo de problema. Podemos repetir ese usuario en varios dispositivos. Por ejemplo, el mismo usuario de la aplicación del hombre de la casa y de la mujer puede ser exactamente lo mismo, porque generalmente vamos a querer que vean lo mismo. ¿Vale? Una pregunta, que esto sí me lo dan, sobre todo cuando he estado haciendo cosas en sitio de trabajo y tal. Una persona que tiene un usuario y una contraseña para acceder y conecta su teléfono móvil, app en su teléfono móvil, en el suyo personal, no en el de empresa, y esa persona es despedida. Sí. Para yo dar de baja a esa persona y no acceda a lo que es la app, tendría que modificar aquí los usuarios, volcar al X1 la programación nueva y ya él no accedería a la app incluso sabiendo que previamente él ya la tenía abierta. Correcto. Es así, ¿verdad? Okay. Correcto. Yo simplemente borrando el usuario que yo sé que tenía ese móvil, le cambio la contraseña, por ejemplo, y ya está. Y ya está. La contraseña que yo le he puesto aquí en, por ejemplo, usuario trabajadores, ¿no? Trabajadores de la empresa. Trabajadores. ¿Vale? Y aquí le pondré la contraseña que sea, respetando los códigos de mayúscula, minúscula, símbolo, número y demás. Pues yo simplemente cuando pase eso le cambio la contraseña y esa aplicación ya no se va a poder volver a conectar. ¿Vale? Correcto. Pero ojo, aquí, Esteban, vuelvo a insistir en esto. Que se vuelva a conectar o que si él previamente ya estaba conectado. Es decir, lo que yo quiero saber es si la aplicación se va a actualizar en su teléfono. Es decir, si su teléfono va a detectar que hay un cambio en el programa, se va a actualizar sí o sí y se va a quedar fuera. Porque eso es lo que me ha pasado con algún fabricante. Que es que el fabricante me dice, sí, pero tiene antes que cerrar sesión y volver a entrar. Pero mientras que él no cierre la sesión, pues él sigue dentro de la app, porque hasta que tú no abres la sesión de nuevo, no pregunta la app si hay una nueva versión. Pues eso te lo tendría que consultar, Antonio, porque no te lo sé asegurar. Eso te lo consulto y te lo digo. Si quieres en el próximo curso. Es que la gente cuando echan a un tío fuera, claro, no entienden que en primer lugar deberían de darle un teléfono de empresa, ¿no? Que utilice esa aplicación para su teléfono personal. Claro, cuando tienen su teléfono personal, ellos no pueden obligar, o es un acto de fe que el otro le diga que no tal. Entonces, claro,
Exacto. Entonces, ellos, de alguna forma, es garantizar y decir, oye, que si yo cambio la contraseña o hago un cambio de que borre el usuario o lo que sea, aunque él tenga su propio teléfono, eso tiene que cambiar. Y nos hemos dado cuenta que hay algunos fabricantes que cambian solo y exclusivamente cuando cierra sesión, vuelve a abrir sesión, porque es cuando la app pregunta si hay una nueva versión. Con la sesión abierta sigue funcionando. Pues ahí me pillas, Antonio. Lo pruebo y te lo confirmo, ¿vale? Ok, perfecto. Venga, continuamos. Vale, aquí podemos seleccionar si es usuario, digamos, normal o administrador. ¿Vale? Todo lo que hemos dicho antes de que la aplicación, o sea, con las nuevas versiones, el usuario es capaz de modificarse prácticamente todo lo que hay en la aplicación, nombres, símbolos, ubicaciones. Evidentemente es siempre que seas administrador. ¿Vale? El usuario normal, digamos, está más limitado en ese sentido a nivel de hacer cambios dentro de la aplicación, ¿vale? Por lo tanto,